Vamos a ver una palabra el día de hoy en Juan capítulo 5. Vamos a mirar Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a mirar Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a mirar. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hemos considerado ese versículo 39, dice, escudriñad las escrituras, ¿cierto? Claro, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo todavía eh, no se había creado, o en esa época todavía no estaba el Nuevo Testamento. Nosotros ahora sí, pero en esa época ¿de qué se hablaba? Las escrituras, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, los profetas, los salmos, los proverbios, esos libros, ¿no? Entonces dice, escudriñad las escrituras. Entonces muchas personas que hoy en día rechazan el Nuevo Testamento porque son judíos, entre comillas, o que son realmente judíos o judaizantes, dicen que no, nosotros no debemos considerar el Nuevo Testamento porque eso es algo inventado por Roma, el paganismo de Roma, que le dicen esa frase, esa expresión, que el paganismo de Roma, que el nombre María, que el nombre Marta, que el nombre Pedro, Josué, bueno, muchos nombres que aparecen en el Nuevo Testamento dicen, no, eso se lo inventaron ellos, pero no. Entonces, vamos a ver el día de hoy, conforme a las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, a nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, vamos a ver su obra redentora, lo que le tenía que pasar a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, ya que el Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, de Cristo. Entonces, este versículo de Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, vamos a mirar Lucas capítulo 4, versículo 36, perdón. Vamos a mirar Lucas capítulo 24, versículo 36. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados estaban, que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Vamos a hacer una pausa acá. Entonces, en este versículo, en el versículo 44, nuestro Señor Jesucristo dice que se tenía que cumplir todo lo que está escrito de Él, de nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en los 5 primeros libros, que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, si mal no me equivoco. Entonces, y los profetas. Y después del libro de los profetas, como Isaías, etcétera, ahora venía Salmos. Entonces, todo eso habla de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 46, vamos a continuar, dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día.
fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Bueno, hasta el versículo 47, perdón. Entonces era necesario que se cumpliese lo que está escrito en nuestro Señor Jesucristo y que se predicase que Jesús murió y que resucitó y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. No solamente para Israel, para el pueblo escogido por Dios, Israel no, o sea, sí, pero también para el resto de las naciones, para el resto de los países, continentes del planeta Tierra. Entonces, aquí cuando nuestro Señor Jesucristo dijo en el versículo 44, dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué era eso? ¿Cómo era eso posible? Vamos a mirar una cosa que pasó con el apóstol Pablo, da su testimonio. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, 2 y 3 y 4. 1 Corintios capítulo 15 y vamos a mirar el versículo 1 hasta el versículo 4. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vamos a hacer una pausa acá. Dice que nuestro Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras, es decir, no murió por cualquier forma, sino conforme a las Escrituras, tal cual como las Escrituras dicen, y lo que hemos dicho, en este caso cuando hablan de Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Entonces aquí dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Que hay una forma a nuestra propia forma? ¿Es una forma de alguien en el pasado? No, es una forma tal cual como las Escrituras dicen, como Dios dice en el Antiguo Testamento. Tal cual como Dios diga en su palabra en el Antiguo Testamento, así murió nuestro Señor Jesucristo. Así murió, tal cual como está escrito. No es cualquier forma, cualquier manera, sino conforme a lo que está escrito. Vamos a mirar el versículo 4. Dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. También lo mismo. También nuestro Señor Jesucristo resucitó de una manera, pero es conforme a lo que Dios estableció en su palabra. Entonces, aquí podemos ver lo que el apóstol Pablo está declarando, algo que él ha recibido, algo que él ha creído, el testimonio, lo que dice el Antiguo Testamento, el testimonio de la vida eterna a través del Antiguo Testamento. Entonces vamos a mirar, ahora sí, vamos a mirar el Antiguo Testamento desde Salmos capítulo 22, versículo 1 y 2. Vayan buscando. Salmos capítulo 22, versículo 1 y 2. Vamos a mirar en esa palabra a nuestro Señor Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento. Vamos a mirarlo, porque hay personas que no son salvas, que no son justas, que no son hijos de Dios y que no conocen este secreto, como, oiga, pero espere, ¿cómo así que nuestro Señor Jesucristo o ese hombre llamado Jesús también está en el Antiguo Testamento? Yo no sabía. Vamos a mirar Salmos capítulo 22, versículo 1 y 2, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí, por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? ¿Por quién dijo esto de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esta parte que dijo Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros miramos el versículo 6 que dice: Mas yo soy
Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ahora vamos a mirar otra palabra, aquí mismo en el versículo 16 hasta el versículo 18. El día de hoy estábamos considerando el texto guía que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, ese es nuestro texto guía el día de hoy, nuestro texto del día de hoy que nos estará guiando. Entonces, Salmos capítulo 22, versículos 16 al 18, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Vamos a hacer una pausa rápida acá. ¿Por qué dice? Porque perros se han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Por qué dice horadaron? ¿Qué significa horadaron? Que hicieron huecos en sus manos y en sus pies. Hicieron huecos. ¿Y eso a quién se lo hicieron? A nuestro Señor Jesucristo. A Él le clavaron clavos en las manos y en los pies. Le horadaron. Versículo 17 dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Quién le pasó esto? A nuestro Señor Jesucristo. No está hablando de nadie más. Ahora, si miramos nosotros Mateo capítulo 27, vamos a hacer la comparativa. Vamos a hacer la comparativa del Antiguo Testamento. Ahora vamos a mirar Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 aparece el momento de la crucifixión de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 27, versículo 34 al 44. Mateo capítulo 27, versículo 34 al 44. Dice, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lo que hemos leído nosotros en Salmos capítulo 22, versículo 18. Salmos 22, 18, que echaron suertes. Aquí también dice lo mismo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partiendo entre sí mis vestidos y mi ropa echaron suertes. Y aquí, si tienen su Biblia, que tienen como, no sé si me hago entender, pero tienen como una pequeña referencia. Dice sal, es decir, refiriéndose a Salmos, sal, ¿no? Salmos 22, 18. Aparece en letra chiquitica. En ese versículo 35 de Mateo capítulo 27 hace esa referencia, lo que acabamos de leer, que echaron suertes. Entonces, esto era para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Versículo 36 dice, y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita y dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones. Crucificaron con él dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los dos que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Lo que dice Salmos capítulo 22, versículo 7. Vamos a volver a leer ese versículo, Salmos capítulo 22, versículo 7. Y dice, todos los que me ven me escarnecen, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que él se come, pues que en él se complacía. Entonces aquí en Mateo capítulo 27 decía de esa manera, Mateo capítulo 27, versículo 39, lo mismo. Ahora el versículo 40 dice, y diciendo, tú me derribarás,
tú derribarás el templo y en los 3 días lo reedificarás. Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele. Ahora, si le quiere, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hasta el versículo 44. Entonces vemos claramente que lo que ha pasado con nuestro Señor Jesucristo también lo dice el Antiguo Testamento. Entonces, si miramos en este mismo capítulo, Mateo capítulo 27, vamos a mirar el versículo 46. Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente lo que hemos visto, pero en Salmos capítulo 22, versículo 1. Lo mismo. Ahora vamos a mirar el versículo 50 y 51. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se abrieron. Hasta el versículo 51 hemos leído. Entonces, si miramos nosotros cómo se puede como expiar el pecado o limpiar el pecado, cuando miramos Levítico, en especial el capítulo 1 de Levítico, se puede expresar que para poder expiar el pecado o limpiar el pecado o perdonar el pecado, se tenía que hacer con una ofrenda. Y lo explica Levítico capítulo 1. Levítico, ¿qué significa? Unión. Significa unión, ¿cierto? Como agruparse, como unir. Desde Génesis capítulo 3, el ser humano se convirtió en pecador, es decir, está separado de la gloria de Dios, está separado de la voz de Dios, de la presencia de Dios. Pero mediante Levítico nos enseña una sombra de lo que va a pasar más adelante. Claro, estos sacrificios o lo que se explica en el libro de Levítico es algo temporal, ¿cierto? Como la persona presenta su cordero, su macho cabrío, su becerro, el pecado es perdonado, pero pasa un día o el mismo día y otra vez se convierte en pecador. Y al día siguiente tiene que volver a traer otra ofrenda. Ya después, más adelante, tiene que ser una vez al año. Entonces, imagínense si una persona presenta la ofrenda y la degolla, la desolla, la quema, ¿cierto? Hace todo lo demás, el ritual, todo lo que se tiene que hacer. Lo que dice Levítico capítulo 1. Tiene que ser todo eso. Desollar, degollar, quemar la ofrenda, rociar la sangre en los cuernos del altar, y así, etcétera, etcétera. Entonces ahí se explica más adelante, pero es unión. Entonces vamos a mirar la obra redentora. Vamos a mirar, vamos a mirar Zacarías capítulo 3, versículo 9. Vamos a mirar Zacarías capítulo 3, versículo 9. Es un versículo muy importante que hay que considerar. Ageo. Entonces eso está en el Antiguo Testamento también. Zacarías capítulo 3, versículo 9 dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces, ¿por qué en esta parte dice, sobre esta única piedra hay 7 ojos? ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca, mejor dicho? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué 7 ojos? 7 ojos significa que todo lo ve. Es Dios, básicamente. Dios todo lo ve. Nuestro Señor Jesucristo todo lo ve. Por eso dice de 7 ojos. Quiero que leamos este versículo porque es muy precioso, muy hermoso. Hermoso este versículo. Salmos no, sino Zacarías, capítulo 3, versículo 9. Lo vamos a leer al tiempo. A la cuenta de 1, 2, 3. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos,
y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Cuál fue ese día? Ahora la pregunta es esa. ¿Cuál fue ese día en que el pecado de la tierra fue quitado? Nosotros en videos anteriores y en videos cortos de TikTok hemos explicado qué significa la tierra. ¿Qué es la tierra? La tierra somos nosotros. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Eso lo dice Génesis, el primer libro de la Biblia. Entonces dice quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Pero cuál fue ese día? Vamos a mirar una palabra en Timoteo, capítulo 1, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Ese día que dice que quitará el pecado de la tierra en un día, ¿a qué se refiere? Vamos a mirar. Ese día fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, fue muerto en una cruz, fue clavado, le hicieron le hicieron huecos en sus manos, en sus pies, y él derramó toda su sangre. Derramó toda su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Y él de esta manera, él nos dio una vida nueva, una vida eterna. Pero vamos a ver este versículo y es con respecto a esto. Vamos a mirar. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Así dice la palabra, ¿no? Dios quiere que todos los hombres en todo lugar levanten manos santas. Entonces, ¿qué sirve unas personas que digan que son cristianos, pero que al mismo tiempo dicen que son pecadores? Dicen, oren en todo lugar y levanten manos santas. No que levanten manos pecadoras, sino manos santas. Entonces muchas personas hoy en día dicen que son hijos de Dios, que son cristianos, sean de una religión evangélica o, no sé, católica, o una religión que crea en Dios a su manera, pero que utilicen la Biblia. Hay de todo tipo, ¿no? Pero que se identifiquen como cristiana. Pero dicen que son pecadores, pero que son cristianos. ¿Será que con este versículo que dice que levanten manos santas, pero dicen que son pecadores, pues no tiene sentido? Entonces, si dicen que son pecadores, esas personas que dicen también que son cristianos, realmente no han entendido el Evangelio y por consiguiente no lo han creído. Entonces, con su boca dicen que son cristianos, pero con su boca también dicen que son pecadores. Entonces, es importante que solamente puede levantar manos santas y que solamente Dios oye el clamor de los justos, de los santos. Dios tiene en cuidado y le presta mucha atención a la oración de sus hijos. Como cuando tenemos a un hijo, un padre, una madre, él solamente le va a hacer caso a sus hijos, a su hijo o a su hija, solamente le va a hacer caso a su voz. Pero a un niño de la calle, o un niño del vecino o de la vecina, ¿será que le va a tomar en cuenta su voz, su clamor? No, de ninguna manera, porque no es su hijo. Es alguien extranjero, alguien ajeno a este padre, a esta madre. Si nosotros tuviéramos un hijo o una hija y nosotros estuviéramos con otro niño, a nosotros nos deja sin cuidado lo que ese niño dice. Le prestamos más atención al niño, el engendrado por nosotros, al que salió de nosotros, no a otro. Entonces, dice esta palabra, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Entonces, te hago una pregunta a la persona que está escuchando este video. ¿Tú eres santo, santa, o eres pecador o eres pecadora? Es importante tener esto en cuenta para poder identificar en dónde estás. En Génesis capítulo 3, versículo 9 dice de esa manera, ¿dónde estás tú? Es importante que tú respondas a esa pregunta que Dios hizo. ¿Dónde estás tú? Entonces, si aquí dice que levanten manos santas, ¿cómo una persona puede estar sin ira y sin contienda y sin peleas? Por el Evangelio, por la palabra de Dios, por la comunión entre los santos, entre los justos, entre los salvos, el Evangelio. ¿Cómo una persona puede dejar las peleas, la contienda, todo eso lo que dice acá, gracias al Evangelio? Entonces, ¿quién no puede levantar manos santas? Los pecadores. Entonces, el que levanta manos y que dice que son pecadores y oran, ¿será que Dios los oye? No, de ninguna manera. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace su voluntad,
a ese oye. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que crea en su Hijo, en Cristo. Esa es la voluntad del Padre, que todos procedan al arrepentimiento y que todo lo que diera el Padre, es decir, Dios, a su Hijo Jesucristo, Él no pierda nada. Entonces es importante que creamos en Él. Hay un versículo que me gustó, que el hermano compartió estábamos compartiendo sobre el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí me acuerdo? Entonces el hermano dijo un versículo que dijo cómo nosotros podemos poner en práctica las obras de Dios. Y el versículo siguiente dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que me ha enviado. O sea, que crean en su Hijo, en Cristo, y en aquel, es decir, Dios que envió a su Hijo. Pueden mirar ese video donde explicamos ese versículo. No me acuerdo en qué era, pero decía más o menos, el alma que pecare, esa morirá. Ese era el versículo que estábamos explicando en un en vivo. Entonces, ahora vamos a mirar otra palabra. Vamos a mirar, ya se me acabó el tiempo. ¿Va a decir algo, hermano? Sí, hermano, si quiere, para recordar el versículo, el que usted comentaba, el que hablamos aquella vez, porque está en San Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29. En el 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Tenemos que saber eso muy claro, ¿no? Las obras de Dios y las obras de nosotros los hombres. ¿Qué es más importante? ¿La obra de Dios o la obra de nosotros los hombres? Obviamente la obra de Dios. La obra de Dios siempre está por encima de cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, responde nuestro Señor en el versículo 29, respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, claro, ¿cierto? El que cree está haciendo la obra de Dios, por ende está haciendo lo bueno. Por eso dice el Apocalipsis, y el que hizo lo malo a la condenación y el que hizo lo bueno a la vida eterna. Entonces, ¿qué es hacer lo bueno? El que creyó. Así es, exactamente. También me acuerdo de otra palabra que dice que eh, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. No me acuerdo en qué palabra es, pero vamos a mirar eso más adelante. Vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué hermosa palabra, ¿no? Dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Qué quiere decir lavados? Limpios de pecado, sin mancha de pecado, justos y salvos. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice, a quien nos amó y nos lavó con nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Entonces aquí hay tres cosas. Ya habéis sido lavados, es decir, limpios de pecado. Ya habéis sido santificados, es decir, apartados de Dios, siervos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos compró con su sangre. Derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para servirle a Él, no para servirnos a nosotros mismos y que hagamos lo que se nos dé la gana, sino vivir conforme al camino que Él nos conduce, el camino que Dios nos conduce. Y como un buen padre, pues un padre quiere encaminar a su hijo por cierto camino. Así mismo es Padre, es Dios Padre. Nuestro Dios Padre, nuestro Dios como Padre tiene este mismo amor. Entonces dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Bueno, vamos a volver a leer, pero quiero que lo leamos todos al tiempo. Ya lo dejo hablar, hermano. Si va a decir algo, hermano, ya. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Vamos a leerlo al tiempo. A la cuenta de 1, 2, 3. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, en este versículo dice, en el nombre del Señor Jesús. Sabemos que el nombre de Jesús, en Mateo capítulo 1, versículo 21, dice, le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué significa el nombre de Jesús? Salvador de los pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21, dice la palabra. Ahí dice el nombre de Jesús. Entonces dice, ya habéis sido justificados por el nombre
del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu, a la carne no, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Son cosas diferentes. Aunque nosotros estemos en la carne y experimentemos las cosas de la carne, también tenemos los que hemos recibido la salvación, los que hemos creído en el Evangelio verdadero, de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, de que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, nosotros teniendo el Espíritu de Dios, también experimentaremos las cosas del Espíritu. Todo lo que venga con el Espíritu, las cosas perdón, experimentaremos todas las cosas que tienen que ver con el Espíritu también. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, hermano, digamos que es muy importante pues, lo que nosotros hablamos, compartimos. Usted estaba hablando en Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 11. Y estos eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero si leemos más desde el versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora viene a digamos que a clasificar las cualidades de los injustos, realmente. ¿Y cuáles son esas cualidades? Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero es muy importante lo que dice el versículo 11, y esto irás alguno. Esto era ese alguno. Porque todas estas cosas que está declarando, las cualidades de los injustos, los que han sido justificados, ya no son estos. No son ni fornicarios ni adúlteros, así lo hagan. ¿Por qué? Porque ya fueron justificados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu. Pero mire esto muy interesante que lo confirma Romanos 8. Romanos 8, en el versículo 8. Y los que viven en el versículo 9, mas vosotros no bebéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Pero espere que aquí había uno donde decía, es muy importante tener el Espíritu, lo que acaba de decir aquí, pero aquí había uno donde dice, en el 10, en el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Acuérdense que el cuerpo es la carne, y la carne ¿qué? Es injusta, es fornicación, es adulterio, pero dice la Escritura, a nosotros que nos han enseñado que dejemos de hacer eso, deja de hacer eso, deja de hacer eso, y eso es hipocresía, porque eso está en la carne, ¿sí? Dios lo que nos dice es, hacer pues morir en vosotros fornicaciones, adulterio, avaricia, todo esto que leímos en el otro. ¿Y cómo lo hacemos morir? Aunque el mismo versículo que leímos en 1 Corintios 6, versículo 11, nos dice cómo, acá también lo especifica en el versículo 10 de Romanos 8, 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, mire, sabemos que la justicia es la fe. Cuando el hombre recibe la fe por escuchar el evangelio, recibe el espíritu. Y si el espíritu está en nosotros, entonces la carne está muerta. ¿Y qué es la carne? La fornicación y el adulterio, todas estas cosas. O sea, Dios ya no ve la carne, sino ve el espíritu en nosotros. Y eso es lo importante. ¿Y cómo se recibe el espíritu? Por la fe. Claro, así es. Como vimos el texto guía en Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En este en vivo, en este live, hemos visto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Esa comparativa entre esas dos, esa comparativa de las dos, que en el Antiguo Testamento dice así, pero también en el Nuevo dice así. Entonces lo mismo, hemos comprobado y queda más que evidente esta grandiosa palabra. Entonces cuando unas personas dicen, no, yo voy a seguir siendo pecador hasta que me muera, yo voy a seguir siendo pecador que como todos los días peco y todos los días cometo cosas y hago cosas, cometo errores y fallas, ¿qué dice Primera de Corintios capítulo 7? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 10. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Entonces todas estas cosas de nosotros se manifiestan, salen, aunque nosotros no las hagamos, pero eso se manifiesta, así aunque sea muy mínimo. Y el versículo 9, el versículo anterior,
dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Entonces, ¿qué es lo opuesto? ¿Qué es lo opuesto de un justo, de un salvo, de un santo? ¿Qué es lo opuesto? Lo contrario, injusto, pecador o pecadora. Es lo opuesto, son polos opuestos. Entonces es necesario tener esto en cuenta y pues verdaderamente Dios, o bueno, nuestro Señor Jesucristo, cuando dice de esta manera, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí, es decir, de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo nos manda a escudriñar el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento y darnos cuenta, verdaderamente habla de Él, verdaderamente habla de Él. Claro, no literalmente, sino por medio de ejemplo, sombra, y habla claritamente de nuestro Señor Jesucristo, como una sombra, como un ejemplo de aquel Cristo, nuestro Señor Jesucristo. No es necesario que diga la palabra Jesús o Jesucristo o nuestro Señor Jesucristo, no, sino es una sombra, un ejemplo, no más. No es necesario que lo diga literalmente. Nosotros mediante el Antiguo Testamento podemos ver la forma de nuestro Señor Jesucristo, pero no es algo tangible así literalmente, sino es una forma, como una estructura. Mire, aquí aparece nuestro Señor Jesucristo, pero no como nosotros pensamos. Pero bueno, vamos a orar para terminar. El día de mañana va a compartir el hermano. El día de mañana va a compartir el hermano, entonces espero que estén pendientes a la predicación del día de mañana. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra, te damos gracias por tu santa palabra, porque nos has permitido considerar esta escritura, esta palabra tan bella y vemos, ya entendimos que también nuestro Señor Jesucristo está en el Antiguo Testamento también, su obra, su gracia, su misericordia, así como también la ley demanda que si alguien mata a un hermano o alguien hace algo contra un hermano, contra una persona, tiene que ir, según la ley, para poder salvarse, tiene que ir a las ciudades de refugio. Pero esas ciudades de refugio, ¿qué son? ¿Qué significan? Es nuestro Señor Jesucristo. Espiritualmente significa que son nuestro Señor Jesucristo. Nosotros merecíamos la condenación del pecado, ir al infierno, pero nosotros refugiándonos en Cristo, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya no pecamos, porque estamos en Cristo, ya no hay pecado en Él, porque para eso Él vino. Nuestro Señor Jesucristo para eso vino y no hay pecado en Él. Entonces nuestra ciudad de refugio es nuestro Señor Jesucristo, como lo demandaba la ley. Para poder salvarse, el que sea salvo es el que va a la ciudad de refugio. Gracias Señor Jesucristo, gracias Dios Padre Celestial, por esta misericordia que nos has permitido poder entender tu santa palabra, poder comprender, poder creer tu santa palabra, Dios. Te damos gracias. Bendice a los hermanos, bendice a todos, bendice a los hermanos, bendice a los invitados, a los amigos, bendice a las personas que todavía no han creído en este evangelio tan precioso, que no han creído en esta palabra. Bendícelos. Ábreles el entendimiento. Así como leímos en Lucas capítulo 24, versículo 45. Dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Padre, te damos gracias, bendice a todos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias amigos, invitados y familiares. Espero que en ustedes también se manifieste esa palabra que dice Lucas capítulo 24, versículo 45, que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y así verdaderamente poder entender las cosas del espíritu, no de la carne no, porque las cosas de la carne no, porque simplemente vamos a chocar con la palabra todo el tiempo. Nuestros pensamientos van a chocar con la palabra de Dios todo el tiempo. Pero si tenemos el espíritu, va a fluir, todo va a fluir, todo va a fluir en una misma sintonía, en un mismo lenguaje. Lo que nosotros predicamos acá no es algo diferente, es un mismo lenguaje, un mismo espíritu, todo una misma mente, la mente de Cristo. Gracias amigos, hermanos, y nos veremos el día de mañana. Chao, chao.